mañana. Vamos a orar, Padre. Tú conoces, Señor, más que nadie, nuestro corazón. Y tú nos has dado una responsabilidad. Predicar tu palabra. Pido perdón, Señor, en esta mañana, porque he fallado en muchas áreas de mi vida. No he hecho lo que debería hacer. Y si algo no está bien en la iglesia, es porque no está bien en mí. No quiero llevar, Señor, conducir tu iglesia a un club social, a un centro de entretenimiento, porque no es a lo que nos llamaste. Tú dijiste que nosotros seríamos la luz de este mundo. Tú dijiste que seríamos la sal de la tierra. Y en mi persona siento que no estaba haciendo mi trabajo correctamente. Por favor, de tu Santo Espíritu, Señor, el que hable en esta mañana. No quiero decir nada que no provenga de ti. No quiero decir ni una palabra, Señor, que sea ofensiva, sino solamente aquella que proviene del Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, que hemos orado y te hemos buscado para poder transmitir de manera correcta tu palabra. Como tú dijiste, corregir lo deficiente, corregir aquello que se ha salido de su trayectoria, aquello que ha agarrado un rumbo diferente y que no es tu propósito. Ayúdanos en esta mañana y glorifícate en medio de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, y una disculpa. Ocupaos en vuestra salvación. Hay varias definiciones, hermanos. Si alguien tiene por ahí un pedacito de rollo o algo, hermanos, os agradecería. He andado un poco malo, no me he sentido nada bien de salud y la gripa, la infección en la garganta, gracias, hermanos, nos ha pegado duro, pero aquí estamos. Amén, hermanos. Aquí estamos con la ayuda de nuestro Dios. Mi esposa ha estado enferma, mis niños han estado enfermos y gracias a Dios porque Él nos sostiene, amén, y nos cuida en todo momento. Hay varias definiciones, hermanos, para la palabra ocupado, pero una de las que más se ajusta a la correcta interpretación del texto es la siguiente: ocupaos en vuestra salvación. Significa asumir responsabilidad. El Señor dice, ocupaos en vuestra salvación. Amén. El tema principal, hermano, de la carta a los filipenses es el gozo. Y el apóstol Pablo, hermano, centra la carta específicamente en el tema relacionado al gozo. Y hay quienes piensan que el texto de Filipenses 2:12 se refiere a que si no te ocupas en tu salvación, tú puedes perder la salvación. Si eso fuera cierto, sería lo más contradictorio que haya escrito el apóstol Pablo. Porque no puede escribir un texto que diga, regocijaos en el Señor siempre. Y luego escribir un texto que diga,
preocupaos por vuestra salvación siempre. No encaja, ¿amén? ¿Cómo puede un creyente estar gozoso siempre y a la misma vez estar preocupado siempre porque puede perder su salvación? Hermanos, la salvación de un creyente no se pierde. ¿Amén? Dios nos dio vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no vida limitada, no vida escasa, sino vida en abundancia, es vida eterna. O vives con el gozo de tu salvación, o vives preocupado por perder tu salvación, pero ambas cosas, hermanos, serían contradictorias. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida. Él vino a dar vida. Él vino a dar esperanza. Él vino a darnos una razón de vivir, una vida a plenitud. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Y es precisamente, hermanos, lo que mencionábamos al principio. Cuando Pablo utiliza la palabra ocupaos, se refiere a que debemos de asumir una responsabilidad. El ser salvo, hermanos, implica varias responsabilidades. Responsabilidades que se aplican a la vida de un creyente una vez que es salvo, no para ser salvo. Amén. Porque eso sería hacer obras, y para ser salvo no necesitamos hacer obras, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora, en primer lugar, hermanos, la preservación y el cuidado de nuestra salvación está en las mismas manos del que nos dio la salvación, Jesucristo. Amén. Cuando un barco se está hundiendo y piden ayuda para ser rescatados, la salvación depende de los tripulantes o del que viene a rescatarlos, del que va a rescatarlos. Amén. El tripulante pide ayuda, pide auxilio, se está ahogando. Así es nuestra salvación. No depende de nosotros, sino del que ha venido a rescatarnos. Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el texto más claro, hermanos, que nos habla del cuidado de nuestra salvación es Primera de Pedro 1:3. Vaya conmigo, por favor. Primera de Pedro 1:3. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Primera de Pedro 1:3. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, amén, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que sois guardados por el poder de Dios. No es tu poder, no es mi poder, no es el poder de la iglesia, sino el poder de Dios. Ahora mismo, hermanos, por fe tenemos una salvación. No la estamos viviendo a plenitud porque estamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo contaminado. Pero la Biblia dice que un día esto mortal se vestirá de lo inmortal. Y entonces alcanzaremos la salvación a plenitud cuando estemos en la presencia de Dios. Por lo pronto, hermano, esa promesa de salvación y de vida eterna es sustentada y guardada por el poder de Dios. No se pierde, no se deteriora, no está en riesgo, no tiene fecha de caducidad. Cristo la sostiene y es una esperanza viva. Pablo no está diciendo que nosotros somos los responsables de cuidar
la salvación de la vida eterna. Esa es una esperanza, hermano, que nosotros tenemos y confiamos en que Cristo es quien la sostiene. Pablo se refiere aquí, hermanos, en este pasaje, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, se refiere, hermano, a nuestra santificación personal. Amén. En la que sí hay cooperación por parte del hombre. Sí hay que llevar a cabo nosotros con temor y temblor. Es un llamado, hermanos, a asumir nuestra responsabilidad como creyentes e hijos de Dios. Tenemos que ser conscientes de nuestra propia debilidad carnal y Él nos manda a estar ocupados en vivir de una manera santa para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El cristiano sufre constantemente muchos descuidos en su vida espiritual. ¿Le ha pasado a usted? Y Dios sabe eso. El enemigo también sabe eso. Por eso el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a dejarnos unas líneas donde nos anima y nos exhorta a ser más cuidadosos de tan grande salvación que hemos adquirido. Es decir, de ocuparnos en asumir nuestra responsabilidad de vivir a la altura de lo que hemos creído. No es una invitación a vivir preocupados, sino más bien es un llamado, hermanos, a asumir nuestra responsabilidad. Ahora, yo le digo una cosa en esta mañana. El cristiano indolente, el cristiano carnal, el cristiano que es tibio, debería de vivir preocupado. Porque si bien es cierto, su salvación no se pierde, se está perdiendo la comunión íntima con Dios. Se está perdiendo del gozo. Se está perdiendo de las bendiciones y la plenitud de una vida santa. Lamentablemente, hermanos, hoy en nuestros días hay más cristianos desocupados que ocupados en las cosas de Dios. Más cristianos desocupados en las cosas de Dios y más ocupados en las cosas de este mundo. Hermanos, estamos viviendo una generación de creyentes más preocupados que ocupados. Nos preocupan tantas cosas, hermano, y menos lo que debería de preocuparnos. Que si la guerra, que si el dólar, que si el peso, que si los impuestos, que si el trabajo, que si el cambio climático, que si la política, etcétera, etcétera. Yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la venida de Cristo? ¿Cuál es el acontecimiento más importante que espera la iglesia hoy en día? La venida de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te acordaste del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el cielo? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste para decirle al Señor, gracias por todo lo que me has dado? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a una persona acerca de la vida eterna? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste porque no has leído la Biblia como deberías de hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste porque no has orado como deberías de orar? Pero estamos tan preocupados en nuestros proyectos personales. Estamos tan preocupados y ocupados en nuestras metas, en nuestros sueños. Y Dios que espere, porque yo tengo prioridades. Yo tengo metas que cumplir en vez, hermano, de asumir la responsabilidad que implica el ser salvo. Ocupados
en vuestra salvación con temor y temblor. El mundo, hermanos, tiene más claro su enfoque y sus metas, sus ocupaciones, que la mayoría de los cristianos. Ellos se ocupan de enseñar a nuestros hijos con ideas mundanas. El mundo se ocupa de adoctrinar a nuestros hijos con ideas diabólicas. Ellos se ocupan de diseñar entretenimientos que desvían nuestra atención de las cosas de Dios, porque el mundo sabe cuál es su objetivo. Me decía el profe, hermano Sergio, pastor, yo quiero que Dios me use en el lugar donde me ha puesto. Yo quiero ser luz en ese lugar. Quiero enseñar a los jóvenes, a los niños y enseñarles que hay una esperanza de vida eterna. Amén. Hermano, ¿por qué? Porque el mundo está preocupado y enfocado por lo que ellos quieren lograr. Y el mismo diablo tiene clara su misión en este mundo. ¿Cuál es? Matar, hurtar y destruir. Él sabe su trabajo y lo está haciendo a la perfección. Y la pregunta es, ¿tú sabes cuál es tu trabajo? ¿Tú sabes tu responsabilidad? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estás logrando lo que Dios te llamó a hacer? Hermano, ¿cuántas personas estamos librando del infierno? ¿A cuántos estamos guiando a ser mejores creyentes? Y usted me va a decir, pastor, usted no conoce toda mi vida. Y es cierto, yo no conozco tu vida. Pues yo estoy ocupado en mi salvación con temor y temblor. Déjame decirte algo. Probablemente estás entretenido y no es lo mismo que estar ocupado. Satanás es experto en entretener cristianos. Satanás te puede hacer creer que si cumples con venir a la iglesia, ya estás haciendo todo lo que deberías de ser. Satanás te puede hacer creer que si lees la Biblia durante el servicio, ya no la tienes que leer en tu casa. Satanás te puede hacer creer que si das una ofrenda, puedes mantener tu conciencia tranquila y no hacer nada más para Dios. Hermano, eso no es suficiente. Eso lo hace la Iglesia Católica. Eso lo hace cualquier religión. Si no vives en santidad y no vives para la gloria de Dios, no estás viviendo a plenitud. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios no busca, hermano, nuestro dinero. Dios no busca nuestros talentos. Dame, hijo mío, tu corazón. Muchos de nuestros jóvenes hoy están más entretenidos que ocupados. El celular es su Dios, el internet es su motivación y las tendencias los tienen atrapados, hermanos. ¿Quién quiere ocuparse de la salvación en plena era de la tecnología? ¿A quién le importa la santidad cuando hay tantas cosas lindas en internet que te ofrecen placer? ¿A quién le importa el temor y el temblor si de todas maneras salvo siempre salvo? Mira, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, 1 de Timoteo 4:12, y dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, joven, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué estás ocupado? Timoteo, asume tu responsabilidad, no descuides tu responsabilidad. Permanece en estas cosas. Hermanos, es lamentable la cantidad de creyentes desocupados de las cosas de Dios. Y es triste ver cómo aumenta el desinterés de muchos por buscar a Dios. Mire, algunos de ustedes me escriben, pastor, mi trabajo me demanda mucho tiempo y no puedo llegar a algunos cultos, no puedo llegar a oración. Y yo puedo sentir, hermano, que es cierto, que puedo sentir que su deseo está querer estar en la iglesia. Y sé que lo anhelan y su trabajo no se los permite. Y yo sé que allá oran donde están y sé que están en el mismo canal que nosotros. Y a veces no se puede, hermano, por la demanda del trabajo. Pero mire, me duele mucho el corazón saber que muchos de ustedes, pudiendo estar en la reunión de oración, no están.
Hermano, mira, no me haces un favor al venir tú a orar. A mí no me beneficia. Es por tu bien. Es para que dejes esa mente carnal. Es para que dejes esa mundanalidad. Es para que dejes tu mal carácter. Es para que vivas mejor para Dios, para que pongas fundamentos en tu familia, para que pongas protección a su alrededor. Pastor, y es que yo en casa oro. Yo no necesito ir a la oración. No, mira, si le pregunto a tu esposa va a decir, pastor, no ora. Mi esposo no ora. Si le pregunto a tus hijos, me van a decir, mi papá no ora. ¿Sabes por qué? Porque el hombre de oración refleja que ha pasado tiempo con su Señor. En sus palabras, en su conducta, se refleja que pasa tiempo con Dios. Hermano, me da tristeza decir esto, pero mire, a veces muchas esposas son cómplices de la frialdad espiritual de sus maridos. Es que saben que no son líderes espirituales en el hogar y solapan en lugar de ayudar. Si tu esposo llega a tiempo para la oración y se pone a ver la tele y a rascarse la panza ahí, dile que no va a haber de cenar hasta que no venga a orar. Amén. 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 Hermanos, ese es un trabajo en equipo. Amén. Dios dijo al hombre, te haré ayuda idónea. Ayuda idónea. ¿Te preguntas por qué el mundo está como está, hermano? ¿Te preguntas por qué hogares están como están, familias están como están? Porque así está nuestra vida espiritual. Amén. El problema no es el mundo, hermano. El problema no es el pecado que hay en el mundo. El problema es que la luz no está haciendo luz. La luz está apagada. Nosotros somos esa luz. Nosotros no estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra salvación. Mire, cuando el pueblo de Israel titubeó en servir a Dios, Josué asumió responsabilidad como hijo de Dios y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren, no me importa, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Si a ustedes les parece mal servir a Dios, no me importa, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo le pregunto en esta mañana, hermano varón, ¿estás asumiendo tu responsabilidad en ocuparte en el liderazgo espiritual de tu hogar? Hermana, ¿estás tomando responsabilidad en criar a tus hijos en el temor de Dios? Joven, ¿estás asumiendo responsabilidad en ocuparte en las cosas de Dios? Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 20, hermanos, por favor. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 1. Mateo 21. Lo tenemos, hermanos. Lean, por favor, el versículo 1, hermanos. Leanlo, por favor. Lean el 2 hasta el 7. Leanlo, por favor. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la casa desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es que, dice, es que no me han contratado. Es que no me han dado el puesto que yo quería ser mayordomo y me ofrecieron de ayudante. Es que no me cumplieron mis expectativas o no me dan el pago que yo quería. Y, hermanos,
Muchas de las veces suceden cosas en la iglesia. Si el pastor no me da el puesto que yo quiero, no sirvo. Si el pastor no me da el reconocimiento que yo quiero, no sirvo. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos importa más la posición que el servir de corazón a Dios. Dijo el dueño de la viña, vayan y recibirán lo que es justo. Que no te importe la posición, si eres mayordomo, ayudante, chalán, lo que sea, acarreador de agua, yo te daré lo que es justo. Hermano, yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿Tú crees que Dios es justo? Dios es justo, hermano. Dios no paga mal. Entonces la pregunta, ¿por qué hay tantas vacantes en la obra de Dios si Dios no paga mal y Dios es justo? ¿Por qué hay tanta gente desocupada en vez de trabajar en la mejor empresa que hay en este mundo? La empresa de Dios. ¿Será que estamos más preocupados que ocupados? ¿Será que no es nuestra prioridad, hermanos, el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Le mencioné al principio, hermano, antes de que yo predicara esto, Dios ya me había predicado a mí. Antes de que Dios te hablara a ti, Dios ya me estaba hablando a mí. ¿Sabes cuál era el trabajo de un profeta de Dios? El trabajo de un profeta de Dios era advertirle al pueblo de las consecuencias futuras por causa de las condiciones presentes. Muchas veces eran escuchados y muchas veces eran ignorados. Muchas veces eran perseguidos para darles muerte, pero su misión era entregar el mensaje de Dios. Muy probablemente en esta mañana tú me escuches o no me escuches, o me ignores, o te burles, o te enojes. Pero mi trabajo es decirte lo que pasará con tu vida mañana por las cosas que estás viviendo hoy. Hermano, hermana, joven, sigue viviendo como estás viviendo y verás cómo Dios viene y desbarata tus planes. Sigue ocupado en tus metas y en tus sueños y propósitos, y Dios vendrá como un viento que destruye lo mal acomodado. Sigue entretenido, joven, en las cosas de este mundo y verás cómo serás devorado como un bocado de pan. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es tu misión en este mundo? Porque si tú no lo sabes, Satanás sí lo sabe. Él sabe cuál es su misión y él te tiene en la mira. Hermano o hermana, Satanás sabe que tu matrimonio está débil y no estás orando lo suficiente y no estás leyendo la palabra de Dios lo suficiente. Y esa debilidad en tu matrimonio, Satanás la va a aprovechar y alguien va a caer y alguien va a salir lastimado. Y un día dirás, es que yo un día fui a la iglesia, un día también cantaba himnos, un día también yo servía, un día yo tocaba, un día yo dirigía, pero el diablo me agarró. Se contará la historia de lo que un día fue, de lo que un día pasó. ¿Quieres saber por qué Dios te dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor? Lee conmigo el versículo 15 de Filipenses 2, hermano, por favor. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Léelo conmigo, hermano, Filipenses 2:15. ¿Por qué Dios dice que me debo de ocupar en mi salvación con temor y temblor? Filipenses 2:15, ¿lo tienes? Dice, para que seáis que irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, somos representantes de Cristo.
Tienes que brillar, no tú, sino Cristo en ti. Como luminares en este mundo maligno y perverso, ocúpate de tu salvación. Y el ocuparse de tu salvación no es para que solamente tengas algo que hacer. Tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con rescatar al perdido. Tiene que ver más con Él que contigo. Es asumir tu responsabilidad y compromiso de proclamar el evangelio de salvación, de despertar de nuestro sueño espiritual para que otros salgan de las tinieblas a su luz admirable. Pero mientras estemos ocupados en lo nuestro, no podemos ocuparnos de las cosas de Dios, porque ninguno puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Tienes un trabajo, hermano, que bueno. Oro por ti, por tu trabajo todos los días. Tienes un negocio, qué bueno. Oro por ti y por tu negocio. Pero no descuides tu principal responsabilidad. No descuides tu relación con Dios. Ocúpate en lo más importante y hazlo con temor y temblor. Cuando el patrón se va del área de trabajo y te dice, hey, ocúpate de este trabajo, ocúpate en terminar esta tarea, y lo haces, te esfuerzas, te esmeras, y te dice, quédate horas extras, lo haces porque es una orden del patrón. Cristo es más que un patrón terrenal. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y el omega, y su palabra tiene que ser obedecida. Ocupaos en vuestra salvación. Quiero terminar con este pasaje, Romanos 8:5, hermanos, por favor. Romanos 8:5. ¿Lo tiene? Romanos 8:5. Subráyelo, márquelo. Le va a ayudar. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra de Dios es clara. O te ocupas de la carne, o te ocupas del Espíritu. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano, y termino con esto. Quiero que pienses en las últimas 3 o 4 semanas. 3 o 4 semanas. ¿Cuál ha sido tu mayor ocupación? No me digas nada. Eso es algo entre tú y Dios. Amén. ¿Cuál ha sido tu mayor ocupación? Dios le dijo a Ezequiel, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios me ha dicho, enseña y predica. Tal vez escuchen mi palabra. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Vamos a ponernos de pie, hermano.